El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. El primer versículo en el que me voy a parar, que no me he parado nunca, ya no digo a predicar, sino ni siquiera a pensarlo, pero esta vez sí que me ha llamado la atención, es que dice el versículo 20 de este capítulo primero de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista: él confesó y no lo negó, sino que confesó: yo no soy el Mesías. Lo primero que me llama la atención es que nunca me había dado cuenta en el texto original. En las traducciones esto se difumina un poco porque suena un poco raro. Él confesó y no lo negó. Y después sigue la razón de lo que confesó, sino que confesó: yo no soy el Mesías. Fijaos que cuando dice confesó, se está refiriendo a que él, de un modo abierto, claro, dijo este tema. Y todos los demás. Y añade: y no lo negó. Es decir, no recortó sus palabras, no ocultó con mala intención las cosas. Fijaos que esta es la labor de los predicadores, la de confesar lo que se debe confesar y no recortar lo que no se debe recortar. Hay una prudencia buena al predicar y una prudencia mala. Y también en los pastores, porque en los pastores, digámoslo así, hay una predicación a través de las obras, sobre todo en los obispos, con las decisiones que se toman. Las decisiones hablan. Una cosa es dar sorbos medidos de la verdad al que está débil, porque no puede sobrellevar más.
Y otra cosa es no decir toda la verdad para evitarse problemas. Podríamos preguntarnos, entonces siempre hay que decir todo, absolutamente todo, sin más. No. Hay veces que el predicador habla a unas personas que son débiles, que es mejor ir de un modo paulatino, o incluso aunque no se vaya de un modo paulatino, solo van a sobrellevar una pequeña parte de la verdad. Entonces, no es por cobardía, por evitarse problemas, es por bien del que se predica. Uno dice, vamos a predicarles solo esto. Que es muy distinto a cuando el predicador recortara algo por cobardía, por no crearse problemas, con cargo de conciencia. En el caso de San Juan Bautista, lo dice el Evangelio, él confesó y no lo negó. Es verdad que se refiere, como se dice en la línea siguiente, a la gran cuestión. Estaban esperando al Mesías y de pronto aparece un hombre más santo imposible, al que siguen las masas, humilde, retirado en el desierto. Mucha gente se preguntó, ¿es este? Y él fue claro, no fue nada ambiguo. La segunda parte de este versículo ya lo he dicho, sino que confesó, yo no soy el Mesías. Hay que decir que lo dice en griego, o Christos, el Mesías. De ahí viene Jesucristo. Jesús, que era el nombre propio de él, Jesús el Mesías. Sino que confesó, no soy el Mesías. Hay un artículo, o Christos, o. Es decir, Mesías significa ungido. Había más ungidos. Los mismos sacerdotes de la Santa Iglesia son ungidos en el día de la ordenación sacerdotal. Pero lo que esperaban en aquel momento los descendientes de Abraham no era un ungido más, sino el ungido. Es curioso que de las pocas maneras en que se popularizó el nombre del que esperaban, una de ellas fuera el ungido. Es decir, el que va a ser ungido por Dios de un modo especial, único, hasta tal punto que no se dará un ungido, sino el ungido por antonomasia. Todos los demás sacerdotes que hubo en el Antiguo Testamento habrán sido ungidos como un poco de lo que iba a venir después, en él, como una participación en esa unción grandiosa espiritual que iba a tener Jesucristo y que le ungirá Dios Padre directamente. Como ya dijimos en otro sermón, primero en el Jordán, con su lavado, vino el Espíritu Santo de lo alto sobre él. No vinieron las manos del obispo a ungir las manos de un presbítero, no, el Espíritu Santo vino sobre él, enviado por el Padre. El sacerdote, el obispo, pone el santo crisma en el que actúa el Espíritu Santo en esas manos. Dios Padre no puso crisma, no puso un aceite, puso el mismo Espíritu Santo descendiendo, para que se entendiera el misterio que ocurrió allí después de esa humildad de Jesús. Fue visible para muchos de los que estaban en ese lugar. Yo no soy el Cristo. Entonces ellos preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Por qué le preguntan, ¿eres Elías? Veréis, en el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículo 5, que fue un profeta que vivió en el siglo V a.C., se dicen estas
palabras que conocían muy bien los contemporáneos del templo y los fariseos. He aquí que voy a enviaros a Elías el profeta antes de que venga el grande y terrible día del Señor. He aquí que os voy a enviar al profeta Elías. Es curioso, Malaquías dirá estas profecías en el siglo V. Y, claro, el profeta Elías había vivido en tiempos del rey Acab, siglo IX antes de Cristo. Entonces, claro, hay 4 siglos de diferencia. Ya había muerto. Perdón, no había muerto. Esta es otra historia que después hay que decir, y es que ascendió a los cielos. Pero hacía 4 siglos que había desaparecido sobre la faz de la tierra. Y Malaquías dice, volverá antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Con lo cual, desde la época de Malaquías, que habían visto que era un profeta, los judíos sabían que volvería Elías. Y más lo sabían porque había ascendido al cielo. Todos los demás profetas habían muerto, pero Elías había ascendido al cielo. Y después vino otro profeta que dijo, volverá. Por eso le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Por qué Elías es tan importante? Pues porque hizo muchísimos milagros. Un profeta ya es grande por el hecho de dar los mensajes de Dios. El modo normal en que el pueblo sabía que había un profeta, porque locos siempre ha habido, era que el profeta decía algo del futuro concreto y se cumplía. No fallaba, concreto y se cumplía. Ese es el modo en que se le dice al pueblo al salir de Egipto cómo reconocerán cuando Dios envió un mensajero. Pero Elías no solo dijo cosas del futuro, sino que, por ejemplo, cuando desafió por orden de Dios a los 450 profetas de Baal, descendió el fuego sobre el sacrificio y lo incineró a la vista de todos, a la caída de la tarde. El profeta cerró el cielo y no llovió como castigo por los pecados de Israel. Resucitó un niño. Nunca se había visto una cosa así entre los profetas. El futuro sí, pero resucitar un niño que había muerto. Hizo descender fuego del cielo matando a 50 soldados que le iban a prender porque fue perseguido. Dividió el Jordán para atravesarlo. Pero ya, ¿qué más honor que el otro profeta, Eliseo, lo vio ascender al cielo? Entonces, Elías no era un profeta más, era un profeta entre los profetas. Los otros profetas habían hablado, pero este hombre tenía palabras de poder. Él tenía el poder, porque no simplemente elevó sus manos a Dios para pedir cosas, sino que Dios le dio poder, como cuando toma su manto, golpea el Jordán y se detienen las aguas para que él pueda atravesarlo. Como cuando él se echa encima del niño y el aire vuelve al niño, ya llevaba tiempo muerto. Es decir, Dios se complace en decir, a través de ti. No era un profeta más. Si ya entre los profetas que hablaron hubo lo que se llaman profetas mayores y menores, no se puede comparar lo poquito que por voluntad de Dios quedó en la Biblia de Malaquías o de Joel o de Habacuc con los profetas que son los pilares de los textos proféticos en la Biblia, como un Ezequiel, un Jeremías y ya no digamos un Isaías. Pero entre todos ellos, Elías. Por eso Dios
cuando quiera glorificar a su Hijo en el monte Tabor, una de las dos personas que van a aparecer sobre el monte Tabor va a ser Elías, el gran hombre del poder de Dios. Fijaos qué importante era que hay otro momento del Evangelio, en otro evangelista, en que les preguntó Jesús a los discípulos: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos replicaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Qué interesante. Lo habían dicho de Juan el Bautista, ¿será este Elías? Y ahora lo vuelven a decir de Jesús, ¿será este Elías? De acuerdo, os creemos, fariseos, que tal vez no sea este el Mesías, vosotros nos lo decís, pero sus obras, ¿no será este el que estaba profetizado? Vamos a dejarlo aquí porque este texto del Evangelio verdaderamente requiere otro sermón para continuar, pero que nos demos cuenta de cómo todas las personas no son iguales. Cuando la gente dice, tú sé bueno y ya está. No. Es que incluso entre los buenos hay más buenos que otros buenos. El poder de Dios se manifiesta de forma especial en algunos. Yo en esta misa he hecho propósito de imaginarme al lado del altar, durante la misa, a San Juan Bautista y a Elías, que pidan, como decía en el otro sermón, cuando acababa la Biblia, la gracia del Señor con vosotros, que pidan la gracia para mí en este momento sobre el altar. Pedidla también vosotros para vosotros mismos y para mí, para que todos nosotros nos beneficiemos de la intercesión de hombres tan grandes.